Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, Mesa de la Unidad Democrática, exdirigente estudiantil, periodista también, ¿eh? Así es. ¿Cómo estás, Vlad? Comunicador social. Gracias por venir. Aquí estamos, gracias Miguel, a ti. bueno, no hemos hablado desde el momento en el cual se realizó la Asamblea Nacional Constituyente, no habíamos podido hacer una entrevista. Hubo un cambio, obviamente, en el ambiente político a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo evalúas este momento? Mira, Vladimir, primero, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Pizarro a la una la etiqueta, por cierto. Pizarro a la una. Mira, por fin tengo una etiqueta que es mi apellido a la una. Lo logramos después de tanto tiempo. Mira, nosotros hoy estamos en un escenario político sin duda alguna mucho más complejo que el que teníamos antes. A un país al que tú le intentas cerrar los caminos pacíficos para dirimir diferencias, es un país al que empujas hacia la violencia. Un país en el que se intenta a una crisis política y social resolverla profundizándola y agudizándola, es un país en el que se intenta abrir las compuertas a lo desconocido. La constituyente y ese fraude que desde el 30 de julio ha hecho el gobierno se ha convertido en una especie de suprapoder todopoderoso, omnipresente, que es capaz de modificar todas las estructuras del Estado, pero que además intenta avasallar. Y de este lado, yo creo que es importante siempre arrancar por el realismo. Quienes nos ven probablemente estarán divididos entre varias emociones. Habrán unos que creen que hay que seguir y que es lo correcto, habrán otros que están hoy desde la tristeza, desde la decepción, viendo un país que pareciera o ellos sienten que es imposible que las cosas cambien. Y yo creo que siempre es importante caracterizar qué es la ANC. Eso es un invento que nació muerto en la práctica. Lo hicieron para endeudarnos ante el mundo, para buscar plata y buscar financiamiento y se han contrastado contra el desconocimiento de más de 40 países. La construyeron para amedrentar, paralizar, sacar del juego dirigentes políticos y se han encontrado con una fuerza que tiene un sentido de causa más allá de la individualidad. Que la lucha política no es la lucha por el apellido o el nombre de alguien o por la individualidad y su destino, sino tiene que ver con el destino. Sin embargo, es una realidad la constituyente hoy. Es una realidad y yo creo que parte de nuestra discusión hoy tiene que ser cómo metabolizamos esta realidad. Hay quienes creen en la negación, quienes creen que hay que actuar como si nada existiera y todo estuviese exactamente igual y seguir con la misma línea con la que veníamos luchando hasta el 30 de julio. Yo creo que la nueva realidad nos obliga a repensar, nos obliga a hacer un corte de cuentas, a ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, a ver dónde somos fuertes, dónde somos débiles, pero sobre todas las cosas, Vladimir, y aquí yo hablo directamente al ciudadano, el que cree que este país puede cambiar y que sabe que merece cambiar. Después de tanto tiempo y después de tantos años, nosotros tenemos que aprender a ver las cosas con sentido de mayoría. Tenemos que aprender a metabolizar escenarios adversos que nadie quiere, porque nadie quiso que la constituyente existiera. Se hizo movilización, se hicieron trancas, plantones, marchas, se hizo todo lo que se podía hacer y a sangre y fuego impusieron un invento como la constituyente. Ahora, ante esta realidad existente, ¿qué se hace? Nos rendimos, nos retrocedemos. Decidimos sacar lo peor de nosotros y empezar a buscar culpables, traidores, dividirnos entre los valientes y los moderados y hacerle el juego a la dictadura y al régimen a que ellos avancen en su modelo. O por el contrario, discutimos con profundidad la política. La discutimos con madurez, con realismo. La discutimos más allá de buscar que a uno lo aplaudan y le hagan retweet y le hagan corazoncito en sus posts y que a otros los vean como los crucifican en una plaza pública y entendemos que todos hacemos falta. Que aquí debe haber un camino constitucional, electoral, pacífico, pero con un profundo componente social y de reclamo que permita que las grandes mayorías se vean expresadas en el deseo de cambio que tenemos los venezolanos y que expresa la alternativa democrática. Es una realidad difícil, pero es una realidad que nos obliga a insistir. Yo decía antes, ¿Es una derrota en la instalación de la ANC para la oposición? Mira, yo creo que es un escenario adverso. No puede ser derrota lo que nació desnaturalizado. No puede ser derrota lo que no cumple su objetivo. Y yo hace un ratico bromeaba fuera de cámara, pero yo les decía a los muchachos en chiste, nunca vamos a una rueda de prensa de Maduro en la que diga no puedo salir de las 12 cuadras de Miraflores, la plata no me alcanza, estoy débil. Dentro de mi propio gabinete hay filtraciones de información y terminan ayudando a mis adversarios políticos. Todos los días soy más impopular y la gente me quiere menos. Me lanzan cosas y Aristóbulo tiene que explicar como que es que me mandaron un mensaje y yo estoy profundamente asustado por el destino político mío. Eso nunca va a pasar, porque quien está en el poder actúa con la arrogancia y la prepotencia de quienes quieren hacer ver que ese poder es eterno y es imposible de alcanzar. Ahora, tenemos un reto los venezolanos. Tenemos un reto, primero, de ser resilientes, de entender que el escenario adverso es un obstáculo, pero no es el fin de los días, que aquí no ha llegado el apocalipsis, que ellos han intentado inventar un escenario que era el único escenario en el que podían ganar y hemos, durante un mismo día, pasado por tantas emociones. Yo ayer estaba en una asamblea de vecinos en Colina Las Ruices y le bromeaba a la gente sobre el 30 de julio. ¿Cómo fue el 30 de julio? En la mañana todo el mundo estaba eufórico, no hay nadie en los centros, es una derrota.
Al mediodía todo el mundo estaba preocupado por las concentraciones y las protestas, por la muerte, por la persecución, por las detenciones. Y después en la tarde aún todo el mundo sabiendo que iban a bailar salsa y que iban a celebrar, igualito se confrontaron contra un espacio de desmoralización y de desesperanza. Y ahí está hoy nuestro enemigo más grande. Nuestro enemigo más grande hoy no es el gobierno. El gobierno es una circunstancia histórica de la que nosotros vamos a salir. Nuestro enemigo más grande hoy es la desesperanza, la que nos paraliza, la que nos hace pensar que es imposible que las cosas cambien y que nos hace ver el vaso medio vacío y no entender la dinámica en la que estamos hoy. ¿Teme Miguel Pizarro que la Comisión de la Verdad pueda convertirse en un tribunal, en una instancia en la cual se decida la suerte de la dirigencia de la oposición, incluido tú? Mira, yo creo que hay que responderlo en dos niveles, Vladimir. Lo primero es que es muy claro que eso es un tribunal de inquisición. Cuando tú miras el discurso, cuando tú miras el planteamiento, es como una alcabala previa a cualquier espacio de participación política. Es intentar apelar a lo más básico del instinto político, a la preservación individual, al egoísmo, a que veamos cómo esto se convierte en una selva y se salva a quien pueda. Pero además te habla muy claro de cuál es la forma de entender el poder de quienes están hoy en día en Miraflores y en la ANC. Ahí no se habla de escasez, no se habla de la falta de comida, no se habla de la falta de medicina. Ahí se habla de inhabilitaciones, se habla de detenciones, se habla de 50 años de cárcel, se habla de puras cosas que tienen que ver con lo coercitivo y lo que coacciona la acción política y la participación. Temor individual, claro que tenemos. ¿Quién quiere estar preso en este país? ¿Quién quiere tener que estar clandestino? ¿Quién quiere tener que lidiar con la discusión en la casa o en su familia sobre el exilio o la cárcel? Nadie. ¿Quién quiere tener que lidiar con la violencia de la fuerza bruta de los colectivos o del SEBIN como ha venido actuando? Absolutamente nadie. Pero es que uno tiene que poner en una balanza los temores. ¿Qué da más miedo? ¿Esa persecución, esa forma en la que ellos actúan o que esto sea para toda la vida? Y yo creo que nos debe dar mucho más miedo que esto sea para toda la vida. La persecución solo logra su objetivo cuando del otro lado consigue paralización, cuando del otro lado consigue sumisión. Nosotros creemos que este país, cuando tú le cierras los mecanismos pacíficos, y aquí yo invito a la reflexión a los que tienen el poder. Aquí hace unos meses lo hablábamos, Vladimir, y tú decías una frase que yo de ahí en adelante me la he robado y la he puesto en cada asamblea de vecinos. El ritmo de la música, de la fiesta, de esta confrontación política, la pone el gobierno. Como también lo decía Mandela en tantos escritos de ellos. A él le costó mucho tiempo entender, y lo decía en la cárcel, que el ritmo de la confrontación lo suele poner quien tiene el poder. Y a quien tiene el poder debe reflexionar hacia dónde está llevando esto. La racia, la persecución, la detención masiva, el aislamiento, el cerrar caminos electorales de forma limpia y transparente, el intentar evitar la participación, el cerrar el mecanismo de la protesta legítima y que es derecho de todos, ¿hacia dónde empuja el país? Si habláramos de porcentaje del 1 al 100 o de, digamos, de probabilidades del 1 al 100, para ser más preciso, ¿qué probabilidad ves tú de que el gobierno logre a largo plazo imponer su política, lograr conquistar sus objetivos de permanencia en el poder? Yo soy absolutamente optimista de que este país va a cambiar, Vladimir. Y yo creo que aquí no hay, la discusión hoy no es si el proceso político del gobierno ha fracasado y va de salida, sino qué tan costoso para este país va a ser la salida de ese proceso político. Y yo creo profundamente en que los mecanismos democráticos y constitucionales nos van a permitir salir de esto. Yo creo, uno, que este país va a cambiar. Pero lo segundo es que la apuesta equivocada de la miopía del poder, esa apuesta del atropello, esa apuesta de la sonrisa cínica, esa apuesta de creer que la desmoralización es suficiente para poder gobernar un país donde 9 de cada 10 no tienen la condición económica para llevar a cabo su día a día, donde 8 de cada 10 medicinas no están, es un país que no es ingobernable por razones políticas. Es un país que tiene un sentido de causa social que va más allá de la libertad, de la democracia, que va más allá de Pizarro, que va más allá de Capriles, de Requesén, de Olivares. Al final hay un país que en lo profundo de su ser no es gobernable porque las cosas básicas no se resuelven, porque la gente no consigue comida, porque no consigue medicina, porque seguimos despidiendo familiares en el cementerio Maiquetía. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a dejar un tuit pendiente y una pregunta que te voy a hacer también para el retorno. Vamos a ver qué dice el tuit. Ah, no lo tenemos. Bueno, para el retorno te quiero preguntar, ¿en qué se equivocó la oposición en estos meses? ¿En qué se equivocó, bueno, Miguel Pizarro? ¿En qué se equivocó Primero Justicia? ¿Cuáles fueron las pifias? De acuerdo. Aquí, por ejemplo, Luis Hernández te dice, y vamos a dejarlo para el regreso, ¿por qué permitieron esa ANC? No hay que discutir, porque el pueblo los apoyó en todo y ustedes negociaron, te dicen por aquí. Oscar Peña te dice, cuando todo cambie y se normalice, un excelente candidato presidencial. Bueno, aquí es agridulce la cosa. Vamos a la pausa y ya venimos con Miguel Pizarro. Pizarro a la una es nuestra etiqueta.
Bueno, continuamos con Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional. Miguel, te dejaba dos preguntas. Una, en torno a las pifias, errores, equivocaciones que pudo haber cometido la Mesa de la Unidad Democrática. Y lo segundo era lo de permitir la ANC, que decía. Y lo otro es señor por aquí que decía, ¿por qué permitieron a esa ANC? No hay que discutir, porque el pueblo los apoyó en todo y ustedes negociaron. Empiezo por lo primero, que creo que además sirve para responder también lo segundo. Yo siempre soy partidario de la autocrítica. Mi formación política me obliga a que antes de uno ver la paja en el ojo ajeno, uno tiene que verse siempre. Yo creo que hay un error que se debe corregir, que es un error estructural, que es el problema de la comunicación y de la pedagogía política. ¿Y por qué yo reitero el tema de la pedagogía política y uno siempre insiste y fastidia en el tema de la pedagogía? Porque no basta con tener la razón. Tú tienes que construir esa razón de forma colectiva. No bastaba nada más con decir que nuestro objetivo es elecciones limpias para poder cambiar el régimen que hoy en día está, con decir que había que respetar la asamblea, que queríamos liberación de los presos y canal humanitario. Había que convertir todo eso en causas. Y que en el camino la euforia de la calle no impidiera que la pedagogía pudiera siempre marcar la línea política. Y esa falta de pedagogía o de operación de comunicación, incluso la falta de explicación muchas veces sobre algunas cosas, genera reacciones como la que hemos tenido en los últimos días en una capa de nuestra sociedad. No estará asociado también al hecho de que se ofreció algo imposible de cumplir, se ofreció el todo o nada, por ejemplo. Voy para allá, porque eso tiene que ver con la comunicación. La expectativa maximalista, la del todo o nada, la que siempre... Pero la comunicación es expresión de la política. La que siempre, estoy de acuerdo, la que siempre terminamos siendo rehenes, tiene que ver con, en un escenario de euforia y de efervescencia de tu máximo músculo y capacidad de movilización, no tener la capacidad de en la turbulencia marcar de forma permanente la línea para que esa línea siempre quede muy clara, sea muy permeable, sea fácilmente compatible. Pero además yo creo que en la revisión de todos nosotros hay una segunda parte en la que hoy estamos obligados a actuar. Hay partes del país que estando en descontento con Maduro no se han movido. Hay sectores de nuestra sociedad que estando en un profundo descontento con el sector del gobierno no son parte activa de todos los escenarios de protesta. Y eso nos tiene que obligar, no el ejercicio del juicio de valor, de la superioridad moral, que uno a veces lee en las redes sociales, como hablan con desprecio acerca de algunos sectores humildes del país a veces, nos tiene que obligar a reinterpretar el sentido de lucha y el programa de lucha. Yo creo que la calle debe mantenerse. Ahora, la calle hay que dotarla de sentido táctico, hay que dotarla de acompañamiento del problema social, hay que estar, sí, en la Francisco de Miranda, pero también hay que estar en José Félix cuando no llega el club, y hay que estar en Barrio Unión cuando no llega la bombona de gas, y tenemos que convertir lo que hoy es descontento por el día a día, que al final es el motivo de fondo de la lucha que nosotros estamos dando, en un motivo articulador que permita que las banderas y el programa de lucha sea comprendido y compartido por todos. Ahora, sobre el tema de la ANC y lo que decía el compa que escribió en las redes ahorita haciendo una pregunta. Luis Hernández. Aquí, y Luis, nadie debe sentirse mal por el proceso previo a la constituyente. Todos los venezolanos hicimos todo lo que se podía hacer. Y se los dice alguien a quien ustedes vieron llevando golpes de la guardia, llevando perdigonazos, llevando lacrimógenas. Es impensable que aquí haya algún político que pueda cambiar la libertad de este país y la posibilidad de que haya una transición de poder para ser gobierno en verdad por un concejal de Chachopo o el gobernador de Apure o Barinas. Porque esa miopía es la miopía que nos llevó como fuerza política a vernos el ombligo durante muchísimo tiempo. Lo que nosotros estamos luchando hoy es mucho más grande que los cargos, que las individualidades, que lo que tiene que ver con el destino propio de cada uno de los dirigentes. Porque es que si esto no cambia, no hay futuro político en la práctica para nadie. Y no hay futuro social, no hay futuro profesional. Esto es un modelo de atraso, un modelo que permanentemente nos hace retroceder. Yo difiero de quienes dicen, bueno, no es que aquí hubo un pacto que negociaron, al contrario. Aquí lo único que había ofrecido de cara a la constituyente era la sumisión a cambio de la entrega absoluta de nuestra lucha para que un tsunami no nos llevara por el medio. El miedo del coco intentaba hacer que nos paralizáramos y buscáramos un encuentro que no era realmente un encuentro ni una negociación. Y ante eso se hizo lo correcto, mantener el programa de lucha, exigir que nuestras banderas se respetaran e intentar hacer todo lo posible para que esa constituyente no se llevara a cabo. Ahora, a sangre y fuego la impusieron. Y yo repito la reflexión del bloque anterior. Ante esa realidad, ¿qué hacemos? Nos paralizamos. Decimos todo está mal, todo se derrumbó, todo se perdió y no hacemos más nada. No nos organizamos, no profundizamos nuestra lucha, no organizamos mejor nuestro reclamo. No hacemos un corte de cuentas de ver qué fue lo útil y qué fue lo erróneo y cómo podemos avanzar. Ahora, le habló claro la dirigencia de la oposición a sus seguidores, al país opositor, para decirlo de alguna forma. Le habló claro sobre los riesgos que implicaban las decisiones que se tomaron para ir a la calle, o sea, todos los planteamientos que se hicieron, por ejemplo. Mira, yo creo que hubo, por primera vez en mucho tiempo, un sentido de responsabilidad de qué implicaba lo que estábamos haciendo. Te digo en términos personales.
nosotros sabemos, y yo sé que me expuse cuando me movilicé, cuando protesté, cuando me tocó hablar con el jefe de la Nacional o cuando me tocó enfrente a un piquete que me rociaran varias veces gas pimienta para la cara, cuando nos tocó desmentir y mostrar aquí cosas que disparaba la Policía Nacional. Uno entiende el destino individual, el riesgo individual, pero además, en términos colectivos, yo creo que por primera vez en mucho tiempo no caímos en la cosa tonta de la constituyente te va a quitar a tus hijos y si tienes un apartamento en la playa te lo va a quitar, sino construimos la caracterización correcta de qué significaba la constituyente. Endeudarnos a futuro, intentar perseguir a toda la dirigencia política y construir un escenario de desesperanza que nos paralizara. Ahora, viendo todo esto, yo no haría una autocrítica desde antes del 30. Yo creo que el error ha estado en estos días, en no explicar, en no movernos, en no poner la cara. Yo ayer estuve, y vuelvo a hacer el ejemplo de la Asamblea de Vecinos, porque si uno se deja guiar solo por lo que uno lee a veces en sus redes, yo saliera como un guardia nacional, con un peto, con un casco, con un escudo, pensara que cuando llego cualquiera de los que están aquí me va a escupir la cara y me va a insultar. Y en verdad en la práctica, cuando tú hablas y explicas, se entiende. Pero en este tipo de dinámicas no basta con tener la razón. Tú tienes que explicar por qué tienes la razón. Y nosotros nos hemos hecho rehenes de falsos dilemas, Vladimir. Aquí lamentablemente hay una parte de nuestra sociedad y nuestra dirigencia que a veces siendo mucho más experimentada que nosotros, habiendo vivido mucho más cosas que lo que hemos vivido los jóvenes, discuten desde la popularidad. Y esta no es la hora en la que la política hace lo que genera aplausos y genera sonrisas. Esta es la hora en la que la política tiene que hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto muchas veces no es popular. Si mañana te citan de la Comisión de la Verdad, que preside la presidenta de la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ¿tú irías? Yo creo que primero no es una decisión individual. Aquí no se trata de la preservación de cada uno de nosotros. Todo lo que se haga respecto a la persecución debe siempre ser una decisión colectiva, aunque al final el último paso dependa de la individualidad. Yo creo que hay un paredón de fusilamiento que está construido con una visión que ya hemos visto cuál es la que plantean. Inhabilitaciones, persecuciones, etc. Creo que no se diferencia del Tribunal Supremo de Justicia. La Constituyente es una instancia ilegítima por nacimiento, pero que además en su práctica cada día está más lejos de lo que cualquier cosa de este país requiere para que sea una solución. Reconocerla, darle el estatus de beligerancia, sería no solamente un error político, sino eso sí nos pondría a nosotros en una dinámica de contradecirnos con los que hemos planteado. Y yo creo, Vladimir, te repito, que cuando en este país nosotros aprendamos a ver el ejercicio político como un ejercicio colectivo, como un ejercicio que va más allá de la individualidad y el destino y la popularidad de cada uno, sino como un ejercicio donde todos somos importantes. Porque hay quien habla de la MUD como si fuese una cosa metafísica que está por allá lejos. ¿Y la MUD qué es? Hombres y mujeres militantes de partido, que parten de una discusión, que tiene aciertos y tiene desaciertos, pero que con sus bemoles es la alianza y la coalición política que ha permitido avanzar más en términos prácticos en la lucha contra el gobierno. Ahora, ante lo que implica el destino de uno, ¿qué hacer? Lo que sea más útil de cara a la lucha y lo que sea más útil en la coyuntura. Aquí mártires, etcétera, son útiles de acuerdo a cómo funcione. Aquí tú y yo vengo de una familia de izquierda y yo tengo, en mi familia tengo el menú completo. Un abuelo exiliado, un papá que estuvo preso, una mamá que estuvo presa y una mamá que también estuvo en embajadas tomando sitios diplomáticos por solidaridad con sandinistas y con Farabundo Martí. Uno entiende que en este tipo de luchas hay muchas formas de cómo ser activo, pero no pasa por lo que decía uno individualmente. Hay un país que requiere de nosotros coherencia y ejemplo, que requiere que si uno pide sacrificio, uno sacrifique, pero que además requiere pedagogía y explicación. Este país va a cambiar porque nosotros somos gente, pero este país sobre todo va a cambiar porque usted que está en su casa no está condenado a vivir así eternamente. Tenemos un tuit y vamos a la pausa, vamos a ver qué nos dice por acá. Bueno, continuamos con Miguel Pizarro. Él es diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia. Tenemos un tuit pendiente por aquí. MUD dividida, otros políticos detrás de resistencia, la gente desmotivada. En 3 palabras, ¿cómo convencerlos de votar? No es tan fácil como en 3 palabras, pero yo creo que vale la pena hacer un poquito de contexto histórico. En este país en el 98 hubo una parte importante que apostando a la antipolítica se le hizo muy fácil votar por Chávez. En el medio de un colapso del sistema bipartidista, Vladimir, se convirtió Chávez en una opción que era la emancipación de todos los que creían que había que cambiar ese modelo. Eso después en el 2002 se vio acompañado del profundo error que llevó al 11 de abril. Un golpe de Estado impopular, hecho por cúpulas empresariales que terminó convirtiéndose en un error garrafal de la política. Después en el 2005 hubo un grupo de gente que dijo que había que abstenerse de las elecciones parlamentarias, que no había que votar. Y eso nos llevó al error político más grande que ha cometido la oposición en toda esta era
del régimen que estamos viviendo. Después, en el 2006, vino una elección presidencial en la que se perdió y otra vez unos grupos prefirieron cantar fraude en lugar de reconocer con humildad la derrota que les permitía empezar a construir una mayoría. En el 2007 empecé a hacer política yo en la calle y nos tocó a nosotros como fuerza y como movimiento reconciliar a la gente con la herramienta de lucha más importante que tiene hoy en día la alternativa democrática, que es el voto, que en la práctica es el escenario donde más hemos podido avanzar, hemos podido desnudar y hemos podido derrotar el régimen que hoy día está en el gobierno. Pero después, en el tiempo, seguimos cometiendo errores parecidos. En el 2012, después de la Capriles Chávez, hubo gente que se abstuvo, que pensando que pasarle una factura a Enrique por haber reconocido que perdió con Chávez, como en efecto perdimos, absteniéndose de la elección y de participar, era hacer que la política perdiera sin darse cuenta que perdían ellos. Y perdimos Zulia, perdimos Nueva Esparta, perdimos Carabobo, perdimos Táchira. Meses después, Chávez había fallecido. Íbamos a la elección contra Maduro. ¿Y qué diferente hubiese sido esa elección si nosotros hubiésemos tenido Carabobo, Zulia, Nueva Esparta, Táchira? Gobernaciones que se perdieron por la propia inmadurez de nosotros de cómo entender la dinámica en la que estamos. Hoy estamos otra vez frente a una coyuntura donde pareciera que hay verdades que están contrapuestas, que no hay forma de que se entiendan. Hay un grupo que cree que hay que volver al efecto inercial de la deslegitimación por abstención y que la fuerza gravitacional sola por arte de magia va a hacer que el proceso que hoy estamos viviendo se acabe. Son los mismos que creen que el niño Jesús existe. Que por cierto, y yo creo, para terminar la idea, y ahorita yo creo que hoy la discusión es entender que en un escenario de hegemonía la elección es lo más insurreccional que tú puedes hacer. Que aquí no se trata del destino individual, ni se trata del carguito, ni de la chapa, porque aquí el tonto que se lanza a gobernador creyendo que va a ser un viaducto de una escuela y que se ponga a peinar su foto y su cara para que miren qué bonito soy y voten por mí, es alguien que no ha entendido el momento en el que estamos. Pero deslegitimarlo, quitarle fuerza, hacer que pierdan espacios donde ellos hoy en día dominan, persiguen, atropellan. Casi 1 millón de personas dependen de las gobernaciones. Digámosle nosotros, salgámonos de la discusión Caracas-Miranda. Preguntémosle a la gente en Vargas si salir de Carneiro no es algo útil para que ese estado tenga un movimiento opositor mucho más fuerte, mucho más rebosante y con mayor presencia. Si en Táchira los gochos no quieren salir de Villamamora, que ha hecho todo lo que ha hecho y los atropellos que hemos visto. Si la gente en Mérida no quiere salir de Alexis Ramírez, Jason Guzmán y ese grupo que ha destruido tantas vidas y ha perseguido a tantas personas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Desde la paralización. Yo difiero. Yo creo que nosotros tenemos que empujar la participación. Nosotros somos una fuerza electoral, no un ejército de liberación. Nosotros no vamos a cambiar esto por la vía de la violencia ni de la fuerza, porque ese es el único terreno donde el gobierno gana. Un gobierno cuyo sustento es la fuerza bruta y la persecución, nunca le vamos a ganar en el plano militar. La oposición aclaró suficientemente eso, porque también se hizo toda una apología de una forma de lucha. Algunos sectores hicieron apología de esa forma de lucha que estaba reñida con la salida pacífica, democrática, electoral y constitucional. Yo difiero de que haya una apología a formas insurreccionales o armadas de lucha. Por una razón. Un país, después de todo lo que nosotros hemos vivido, que no tenga un grupo armado, habla del talante democrático de quienes están en la alternativa. Que no exista aquí una insurrección como el Frente Américo Silva, que estuvo en los 70 y en los 60, o como Bandera Roja hizo en los 80 y en los 90, los comités de lucha popular que llegaron hasta el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, habla de que hay una vocación diferente de cómo se afrontan los mecanismos de lucha. Ahora, que en el camino hubo sectores que apostaban y que todavía existen porque siempre van a existir. Lo que nosotros debemos entender es que hay gente que siempre va a apostar por el atajo mágico, porque es más fácil en el desespero creer que hay una fórmula mágica y sencilla. ¿La MUD debe andar con los sectores o debe deslindar? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en nuestro programa de lucha, Vladimir. Y nosotros tenemos que siempre ratificar que la salida que nosotros vemos es democrática, es constitucional, es pacífica y es electoral. La gran moraleja del 16 de julio. Mucha gente que habla del 16 de julio, para mí eso tiene dos resultados que son claves y que a veces no los vemos. El primero de ellos es que el desconocimiento en el mundo entero de la constituyente fue gracias a ese mandato de más de 7 millones de venezolanos que participaron. Pero hay una segunda moraleja que nosotros tenemos que considerar. No hubo ninguna protesta, ninguna marcha que moviera 7 millones de personas en la calle. Sí lo logró la consulta popular del 16 de julio. ¿Y por qué? Porque en el fondo nosotros somos una mayoría que quiere salir de esto con votos y de forma pacífica. Ahora, en el desespero, yo lo entiendo, miren, y se lo digo con honestidad, yo entiendo a quien en el desespero siente que no hay forma pacífica de salir de esto, porque el gobierno todos los días se encarga de intentar desmontar y destruir la esperanza de que haya soluciones pacíficas y electorales. Pero nosotros tenemos que ser insistentes en el único camino que sabemos que nos va a permitir que las cosas cambien, porque el camino de la fuerza bruta requiere, primero, fuerza bruta, que no la tenemos, pero además nos pone la discusión en un cuadrante del que tenemos que salirnos.
La discusión entre los valientes y los asustados es una discusión que solo le sirve a quien está hoy en día en el poder. Acá, como sociedad, debemos trascender de caminos que nos han hecho equivocarnos antes y con insistencia, hasta con dificultad, porque yo lo entiendo, asumir que no hay camino rápido ni hay fórmula mágica. Es la suma de nuestro esfuerzo, de nuestra persistencia e incluso de nuestra terquedad la que va a permitir que este país cambie. Si hay elecciones bajo estas condiciones, ¿puede la MUD correr el riesgo de perder más de lo que pensaban perder en cuanto a regiones o de ganar menos de lo que pensaban ganar en cuanto a gobernaciones? Por ejemplo, se habla de otra empresa, que ya no será Smartmatic por razones obvias, ¿no? De otra empresa que va a manejar el tema del proceso electoral. De la plataforma tecnológica. De la plataforma tecnológica. Va a tener acceso a la MUD a esto, las condiciones, qué va a pasar con el tema de las inhabilitaciones de candidatos. Por ejemplo, esto de que la Asamblea, como dijo Diosdado Cabello, le va a dar certificado de buena conducta no a quienes quieran aspirar y la Comisión de la Verdad va a revisar expedientes de las actuaciones de estos candidatos durante las protestas. Me gustaría que habláramos de eso al regreso. Con gusto. Ya venimos con Miguel Pizarro. Pizarro a la una, nuestra etiqueta. Bueno, continuamos con Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia. Tenemos un tuit pendiente por aquí. El gobierno va a inhabilitar a los principales candidatos de oposición, elegirán a sus rivales, dice Luis Herrera Guerra. Y por aquí dice, ¿por quién votar? Dice Wendy González, si están deshabilitando y apresando, inhabilitando y apresando. Entonces, ¿para qué participar? William Crespo, tanto que hablaste que si el violinista Willy lo torturaban, que lo dejaron sordo incomunicado y era mentira, dice William Crespo. No perdamos tiempo en el violinista, hablemos de las cosas que sí importan. El tema de las regionales. Lo primero es que hay que deconstruir un escenario que intenta construir el gobierno. Del tema, nosotros nos pasamos construyendo héroes, etcétera, para buscarnos climas de opinión que al final terminan haciéndonos rehenes de una discusión que no es la discusión importante. Aquí hay que tener la mirada en la pelota. Aquí pasamos mucho tiempo viéndonos el ombligo y no discutiendo cómo hacemos para salir de la tragedia en la que estamos viviendo los venezolanos. Porque en el camino, Vladimir, a veces es más popular pelear entre nosotros que discutir sobre el problema que tenemos enfrente. Porque un escenario tan complicado, tan inédito como el que estamos, nos obliga a tener la madurez de saber qué es lo que hay que discutir. Sobre el tema de las regionales, y yo creo que hay una cosa mucho más básica por la que hay que empezar. El escenario de las regionales, usted que nos ve, no es un escenario que nosotros queremos ni que nosotros deseamos. No es un escenario que hemos buscado. No es el deseo de la gran mayoría de este país escoger gobernadores, pero es una realidad que está ahí. Es una realidad que está impuesta y es una realidad a la que debemos afrontar y que debemos confrontar. Y aquí viene una demostración de que es un ejercicio de resistencia y no de destinos individuales, que tiene que ver con debilitar al régimen y no con buscar cómo distribuimos cuotas y acomodamos cargos. El problema no es el nombre y el apellido que está detrás de la candidatura, sino la causa que involucra el movimiento que tenemos que hacer. La elección regional no es una elección para uno escoger un gobernador que va a hacer un viaducto o una escuela. Es para que en el país podamos medir electoralmente que hay una fuerza que quiere cambio y que merece cambio y que hay una minoría que intenta atropellarnos, avasallarnos y sacarnos del juego. Hay quienes dicen, hay que desobedecer. ¿Cómo se desobedece más a un régimen que inhabilita, que persigue, que te imposibilita la participación, que te llena de alcabalas el proceso? ¿Cómo lo desobedeces más? Absteniéndose y quedándote en tu casa y peleando entre nosotros sobre las cosas que nos gustaría que ocurrieran o metiéndote y generando contradicciones. ¿Hay algún límite, alguna situación límite en cuanto a la participación, que la oposición diga, mira, en esas condiciones sí que no participamos, o la oposición va a las elecciones bajo la condición que sea? Nosotros tampoco somos unos kamikazes. En el camino hay una frase que una vez dijo Stalin hace un tiempo atrás sobre las maquinitas. Cuando nosotros ¿Cuál de los Stalin? ¿Stalin el de allá o el de acá? Stalin González. De Joseph Stalin es difícil hacer una traducción electoral porque para empezar no creía en elecciones, eso. Por eso te digo. Claro, pero en el 2007 Stalin tuvo una frase que yo siempre que puedo la repito, es que el problema no es la maquinita, es la maquinaria. Y todo lo que nosotros podamos contrarrestar en términos humanos y de maquinaria y que genere condiciones para la participación, hay que empujarlo. Ahora, sin ser kamikaze, si en el camino te dicen que tienes que caminar de rodillas, pedirle disculpas de Maduro para abajo, pasar por la ANC, conseguir 70 certificados y además de todo eso no vas a tener testigos, no tienes auditoría, no tienes acceso a la sala de totalización, con responsabilidad hay que pararse, hay que decirlo. Ahora, mientras la trinchera de lucha sea una trinchera de lucha, hay que asumirlo como eso y pelear. Mira, cuando yo fui candidato a diputado, a mí había gente que me decía, vamos a sacar el volante de tus 5 leyes que tú quieres proponer. Te propongo una, ley de anaqueles llenos. Y yo le dije, no, porque yo no voy a ser un diputado para hacer leyes. Porque yo voy a salir electo diputado y el día siguiente la Asamblea se va a convertir en una trinchera de lucha. Y le van a quitar el poder de parlamento y se va a convertir en un espacio de resistencia. Y mira dónde estamos hoy. Estamos gracias a que ganamos esa Asamblea.
y se asumió como un espacio de resistencia, hemos podido avanzar todo lo que hemos podido avanzar. Ahora, donde estamos parados hoy en día, nos obliga a entender que hay realidades que no queremos, porque no las queremos. La constituyente y las regionales son caminos que los venezolanos ¿Se acabó la Asamblea Nacional no con la quisiéramos. constituyente? No, imposible. La Asamblea existe mientras que existamos diputados, mientras que defendamos la institución, mientras que entendamos que nuestro rol es ser la cara política de una mayoría que quiere que las cosas cambien y mientras que mantengamos el énfasis en la discusión que el gobierno niega. Mientras que el gobierno resuelve el asunto del poder, en este país se mueren chamitos, se muere gente, Ajá. no se consigue comida. ¿Cómo va a enfrentar la oposición las inhabilitaciones de candidatos, por ejemplo? O el hecho de que la Comisión de la Verdad diga, mira, este candidato no puede ir porque estuvo participando en acciones de violencia, por ejemplo. O cuando se elimine la inmunidad parlamentaria definitivamente, como se ha planteado, o cuando los diputados comiencen a ser detenidos después que se tome esta decisión. ¿Qué va a hacer la oposición frente a eso? Empecemos por lo último. La inmunidad en la práctica no existe, Vladimir. Y mira el caso de Germán Ferrer ayer, con quien además somos absolutamente solidarios. Con Germán, con Luis Ortega, con Nigmer, con todos los que han sido víctimas de persecución también del lado del chavismo democrático. En la práctica nuestras prerrogativas no existen. Hay quienes dicen, ustedes defienden sus cargos y sus privilegios. Nosotros no cobramos sueldo hace un año. A nosotros la inmunidad es una cosa que está en nuestra libretica de la credencial, pero que en la práctica la vulneran, como es el caso de Gilbert Caro de Wilmer Azuaje. Como lo hicieron ayer con Germán Ferrer. ¿Cuánto tiempo pasó entre la declaración de prensa en la fiscalía antes que empezara el SEBIN a allanarle cuanta casa y cuanta cosa hubiera alrededor? No pasaron ni 10, 20 minutos. Y eso te demuestra que aquí lo que está de fondo es el asunto del cambio definitivo de la política. No se trata de la cosa individual. Ahora, en el tema del camino candidatural, hay que tener la madurez necesaria de demostrarle al país, como hemos dicho en nuestro mensaje, que no es el nombre y el apellido de fulanito o de perencejo o de fulanita lo que importa para que vaya para tal lado, sino es la causa política de cambio profundo lo que nos empuja. Y que si no es el que queremos, sino tenemos que buscar a alguien más y tenemos que tener la madurez y el desprendimiento y el entendimiento de que hay que avanzar para debilitar, hay que hacerlo. Ahora, una de las preguntas que hacían, y también yo pude revisar un poquito en las redes, tenía que ver con las dicotomías, ¿no? Y yo creo que todas nuestras decisiones deben tener una prisma de lógica que sea muy sencilla. Si nuestra decisión debilita el régimen, le genera contradicciones, lo obliga a desnudarse y lo obliga a aislarse, son decisiones que tenemos que empujar y que tenemos que llevar hasta las últimas instancias. Si por el contrario esas decisiones nos ponen a nosotros a retroceder el capital social, a perder la acumulación de fuerzas o a debilitar el esquema organizativo, son decisiones que no se deben ejercer. Ahora, ¿qué hay más profundo en descontento, en movilización, en organización, que poder en unas semanas darle a este país la imagen del mapa de dónde somos mayoría y cuánta fuerza tenemos? Ahora, no hace fácil llegar hasta allá. Y se lo digo como no hace fácil algún día tener presidenciales, como no va a ser fácil algún día enderezar nuestra ¿Tú economía. crees que va a haber elecciones regionales? Yo creo que, tal como está planteado hoy el escenario, el gobierno va a intentar pasarnos a todos por un trapiche para ver si al final nos terminamos retirando de la elección. Y si después de todo ese trapiche hay resiliencia, hay fuerza, hay convicción y sin importar los nombres hay una organización, el gobierno yo creo que va a estar tentado a suspenderla. Porque ellos saben que 9 de cada 10 quieren cambio y que no hay nada peor para un régimen como este que la deslegitimación electoral. ¿Conversas con gente del gobierno? Hace mucho tiempo, yo lo digo además siempre con humildad, hace mucho tiempo que la comunicación con ellos ha sido muy mala. Yo vengo de una familia de la izquierda, de Vladimir. Mucha de la gente que hoy está en gobierno la conozco desde que soy niño. Por eso, a veces con más un sentido personal que político, increpo en lo que se han convertido. Conozco a muchos desde mi infancia. Mi papá fue de la guerrilla, mi mamá era la secretaria del Partido Comunista. Es inevitable conocer a muchos. Yo crecí leyendo y aprendiendo la historia de Belinda y de Noel. Yo me siento tan heredero de la masacre de Cantaura, de Yumari y del Amparo como aquellos que tienen a Roger Cordero Lara y a Rodríguez Chacín dentro de sus filas, siendo lo más contradictorio que puede ser al llamarse herederos de eso. Pero además, los que hoy están en el gobierno, yo supongo que no pueden dormir tranquilos. Una fuerza que conoció la represión, que conoció la detención, que supo lo doloroso que es la desaparición forzada y enterrar compañeros de lucha, y que hoy justifique como justifica las cosas que está viviendo, yo supongo que su conciencia y sus fantasmas internos en el fondo no los pueden dejar vivir ni dormir tranquilos. Yo, a diferencia de lo que mucho tuitero del gobierno intenta hacer ver o intenta meterse en la cabeza a uno, yo duermo tranquilo, porque yo todos los días hago lo que siento que es correcto hacer para que este país cambie. La política en la que yo creo es la política que predica primero con su ejemplo y después con el discurso. Y esa es la que voy a defender hasta el día que me muera. El gobierno ha denunciado que la oposición es responsable de las muertes que han ocurrido en estas manifestaciones. ¿Tú tienes algún cargo de conciencia en ese sentido? Vamos al regreso y ya venimos con Miguel Pizarro. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una.
Jesús Eduardo Jaime, los políticos jóvenes con Pizarro ahora llevan sobre sus hombros cargas de conciencia por las muertes en las cuales ellos contribuyeron, te dice Jesús Eduardo Jaime. Te preguntaba sobre ese tema de la carga de conciencia. Y en general ha sido un mensaje del gobierno. Nosotros estamos tranquilos, dormimos tranquilos, porque nosotros sabemos que luchamos por causa justa. Quienes en la historia han tenido que pasar por procesos como este, la cortina de hierro, África, Suramérica, lejos de sentir cargo de conciencia, siempre han sentido un profundo sentido de responsabilidad. Y yo lo que sí siento es un profundo sentido de responsabilidad. Yo he visto en este tiempo a madres llorar a su chamo. Yo he visto chamos a quienes admiro y respeto, y además les reconozco su esfuerzo de arriesgar su vida por luchar y hacer lo que creen que es correcto. He visto varios resistir el chantaje, he visto gente renunciar a su comida y a su club para hacerse sentir contra el gobierno. Yo no estoy dispuesto ni a rendirme ni a retroceder. Yo no estoy dispuesto a que esa mácula que intentan construir de fuerza psicológica nos paralice y nos haga revisarnos sobre algo que sin duda alguna es correcta, que es luchar porque este país cambie. Ahora, yo creo que sí hay una parte de este país que debe tener cargo de conciencia. La cúpula militar que sigue siendo cómplice y sigue cuidando a quienes mataron gente. Los que hoy en el gobierno, repito, siendo herederos de una historia que podría reivindicar un proceso de cambio, hoy tienen silencio cómplice ante los atropellos y los abusos. Pero sobre todo hoy debe tener cargo de conciencia el que, sabiendo que su capacidad, su opinión y su acción pudiera cambiar el rumbo de la historia, hoy se queda callado de forma cobarde, siendo cómplice por omisión de algo que saben que no está bien. Porque en el gobierno hay una procesión por dentro. En las fuerzas tradicionales de la izquierda tradicional, a mí nadie me va a convencer de que todos hoy piensan como piensan los voceros de la cúpula gubernamental. ¿Fue adecuada la reacción de la MUD frente a las declaraciones de Donald Trump en cuanto a una posible opción militar en Venezuela? Mira, la mesa, yo siempre chalequeo con los comunicados de la mesa. A veces no es apropiado porque uno tiene que ser muy serio en algunos temas, pero construir un comunicado a la mesa es como hacer una resolución de la OEA. Tú tienes que poner de acuerdo desde Henry Falcón hasta Voluntad Popular, pasando por todos los matices que hay en el camino. Y yo creo que la mesa, si bien ha sido muy clara en que no creemos en ningún tipo de injerencia, nosotros tenemos la obligación permanente de construirle a las personas en pedagogía política que el camino de la fuerza no puede ser un camino. Que si nosotros apostamos por desespero a una salida mágica, fuerte, una salida de confrontación física entre hermanos o entre hermanos de distintas nacionalidades, al final vamos a profundizar un problema que ya hoy en día es bastante grave. Me dirán naif, me dirán ingenuo. Yo soy objetor de conciencia y soy pacifista por convicción. Y yo, mi esfuerzo, y se los dice alguien que ha tragado lacrimógenas, repito, que usted me ha visto en las manifestaciones de primero, yo creo que en este país hay que ser insistentes en que pase lo que pase, no nos convirtamos nunca en ellos. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la violencia pueden ser parte de nuestra expresión, porque el único cambio posible es el que empiece por nosotros, y ese es el que yo defiendo. Alexander Liscano, la equivocación más grande fue y sigue siendo pensar que esta gente son demócratas. Yo no creo que sean demócratas. Yo creo que nosotros escogimos derrotar a un régimen autocrático por la vía democrática. Y hay quien dice, repitiendo lugares comunes, dictadura no sale con voto. Chile, Paraguay, cortinas de hierro, tenemos experiencias en el mundo que las revoluciones pacíficas y democráticas generan cambios más duraderos que las insurrecciones violentas. Si no, veamos Colombia, veamos la FARC versus el gobierno. Un proceso político y social que empezó con Gaitán terminó derivando un escenario de violencia, 50 años de guerra para que terminaran negociando y entendiéndose por la vía política. Graciela Pacanins, ¿por qué no cambia la directiva de la MUD? Cuando fracasa el equipo se cambia el manager. Yo creo que el permanente ejercicio de creer que el equipo fracasa y que el manager hay que cambiarlo nos ha traído el revisionismo ese del que tanto habló Trotsky en algún momento. Yo a veces me desespera cuando escucho a la gente hablar en pasado. Es que lo que hicimos, lo que pasó, lo que fue, esta lucha es una línea continua, lo que no es invariable. Lo que empezó con la ruptura de la sentencia no es diferente a lo que estamos haciendo hoy. Ahora, tenemos que hacerlo entendiendo que es un solo continuo, pero que en el camino hay escenarios que nos tienen que obligar a revisarnos. Que la calle debe retomarse, pero debe retomarse con sentido, con músculo, con pedagogía, y que lo institucional y lo internacional deben tener siempre la claridad del norte del cambio político. Chávez Today, ¿y la respuesta a los hogares enlutados por su llamada a las guarimbas terroristas se les olvidó? Mira, repito como he repetido todas las veces anteriores. Víctimas de la represión, familiares de las personas fallecidas, asesinadas, personas detenidas. Yo creo que tenemos la enorme obligación de construir de todo eso una gran causa, Vladimir. Porque al final nosotros vamos a cambiar este gobierno, estoy seguro que lo vamos a cambiar, pero no basta nada más con cambiar quien preside. Hay que tener un más nunca, que más nunca maten a nadie por cómo piensa, que más nunca metan preso a nadie por defender sus ideas y que más nunca sometan a un país entero al hambre y a la escasez de medicinas
para que unos vivan como reyes mientras que la mayoría come migajas. Aquí te dicen también, ¿por qué no se participó en la ANC y ahora en estas regionales sí? La ANC era ilegítima de nacimiento, inconstitucional por acción y un proceso ilegítimo de construir un suprapoder. Es diferente a lo que estamos viendo hoy. La comunidad internacional, que es uno de nuestros apoyos más importantes, no entendería que nos saliéramos de la vía democrática para agarrar atajos. ¿Por qué se pronuncia en contra de la ayuda militar de Estados Unidos? Nuestros jóvenes luchan desarmados, dice Chiquinquirá Acevedo. Y yo creo que el camino de la lucha desarmada es lo que nos ha dado la legitimidad. Que sea la bala de ellos, el perdigón de ellos y la lacrimógena de ellos contra el escudo de madera y nosotros ahí tranquilos. Porque al final, desnudar el régimen es un ejercicio permanente. Y pueden pensar que es de tontos, que es de ingenuos, que es de inocentes creer que los debilitamos cuando eso ocurre. Pero los debilitamos. Tiene costos físicos, humanos y personales. Pero al final, esta historia la vamos a cambiar los buenos porque este país se lo merece. Mira, por ahí pregunta que si tú tienes los mapas de Miraflores ahí en los tatuajes esos. Pareciera que hay varios buscando el tesoro más bien. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Miguel Pizarro, por habernos acompañado.